Ciertamente su presencia está aquí. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No sé si allá atrás hay libertad. No sé si allá atrás hay libertad. Aquí en el lado hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad en este lado en la casa del Señor. Hay libertad porque el Rey está en este lugar. Alabado sea su nombre. Qué hermoso espíritu se siente en la casa del Señor. Dije, qué hermoso espíritu se siente en la casa del Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando? Dios nos está visitando de una manera especial desde anoche. Y le damos gracias a Dios que pudimos hacer parte de este movimiento, de esta manifestación del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios, primeramente a Él por la vida y la salud que me ha dado a Él, a mí, para seguir adelante. Le doy gracias a Dios por mi esposa y mi familia, mi niña Hannah Grace, que cada vez que predico se duerme. También quiero dar gracias a la iglesia local, Hope Church LA, que están aquí. God bless them. And last but not least, I just want to say thank you to Pastor Jacob to helping for letting me help in this capacity, along with his wife and his family and Brother Waldo. It's a great honor to work with a great man of God in Jesus' name. I don't want to take much time. No quiero tomar mucho tiempo. Voy a estar predicando en español. Paz de Cristo. All right. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y también vamos a ir a Hechos capítulo 1. Pero primeramente, el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 hacia adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Dios habiendo hablado, alguien diga hablado. Gracias a Dios que Él habla. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Toda ciencia que no se agrada a eso, ahí es cortada. Paz de Cristo. Él hizo el universo. Alabado sea su nombre. Vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, un verso muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos capítulo 2 verso 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo le doy gracias a Dios que somos una iglesia que sabemos hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, es un sermón sencillo, pero en mi corazón creo que es necesario recordarnos de esto. Y quiero hablarle por algunos minutos del tema: el poder de su palabra. El poder de su palabra. Vamos a orar, vamos a dejar las Biblias a un lado, los teléfonos, y ayúdenme una vez más a pedirle al Señor que nos dé fuerzas en el nombre del Señor. Padre Santo,
Venimos ante tu presencia reconociendo que tú eres Dios, que no hay nada imposible para ti, Señor, que tú mismo eres el alfa, el omega, el principio y el fin, que no hay nadie como tú, Señor. Y en este momento dame las fuerzas, dame la palabra para, Señor, vocear tu palabra como tú me la has dado, para vocear tu palabra, que yo pueda ser el portavoz en este momento, para que tu palabra nos revele qué hay en medio de tus palabras. Padre Santo, te lo pido y por la fe te damos las gracias en el nombre de Jesús de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Hermanos, el llamado de Dios en el hombre es un llamado muy especial. ¿Cuántos saben eso? Y Dios llamó a sus 12 discípulos o apóstoles de una manera única y con una autoridad que le marcó la vida de cada uno de ellos. Primero quiero decirle que a Mateo, él se le acercó y lo único que le dijo fue: sígueme. Y eso bastó para que Mateo nunca fuese el mismo. A Pedro y Andrés le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre. Y pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe ya halló a Natanael y le introdujo a este hombre llamado maestro, el cual le dice: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde supiste mi nombre? Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, yo ya sabía quién eras tú. Yo sabía que estabas debajo de la higuera y yo te vi a ti y tú no me vistes a mí. Jesús no da ninguna introducción de su personalidad. Él no da una introducción de cuál familia viene. Jesús no enseña sus credenciales de sumos sacerdotes. Jesús no lleva una carta de recomendación para demostrarle a estos hombres. Jesús no llega con un látigo para pegarle y le diga: vamos, ven conmigo. No, solamente Dios dijo la palabra. Las palabras de Jesús tienen autoridad y tienen poder. Dije que las palabras de Jesús tienen autoridad y tienen poder. Las palabras de Jesús tienen autoridad y poder, y los demonios sueltan. Y soltaron a estos hombres. Jesús habló la palabra y las fuerzas del mal reconocieron quién estaba hablando. Esto pasó en el principio, donde todo estaba lleno de tinieblas, pero en medio de las tinieblas se levantó una voz y dijo: séase la luz, y la luz fue hecha. Y no sé si en la casa de Dios hay un testigo que hemos escuchado esa voz de Dios. Esa voz de Dios cuando nos dice: todo lo puedes porque yo te fortalezco. Esa voz que nos dice: yo soy tu pastor, nada, 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 nada te faltará. No sé si hay un testigo hoy en la casa. Necesitamos entender que nuestro Dios no ha cambiado. Necesitamos de comprender que nuestro Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios que se acercó a estos 12 hombres con autoridad y poder es el mismo Dios que tiene la iglesia hoy. Es el mismo hombre que se acercó a sus 12 discípulos y dijo su palabra, y bastó todo. Estos hombres dejaron su familia, dejaron sus negocios, dejaron todo, porque había un poder detrás de esa palabra. Iglesia Apostólica del Nombre, nuestro Dios tiene el poder de cambiar todo.
Y la iglesia, una vez más, necesitamos entender que tenemos este poder, que es el poder que está en su palabra. Y comenzó todo en el libro de los Hechos cuando él dijo: y recibiréis poder. Él dejó una palabra que lo dijo a la iglesia: van a pasar por tormentas, van a pasar por problemas, van a pasar por circunstancias, van a pasar a un momento de finanzas, que no hay finanzas correctas, van a pasar por momentos que todo parece que todo está siendo destruido. Pero yo dije hace 2000 años atrás que voy a dejar un poder. Yo me alegro que Dios me dio el poder. Yo me alegro que Él ha dejado el poder. Yo me alegro que podamos sentir el poder. Dice: y recibiréis poder. Eso trae un punto muy importante. No dijo recibiremos poder cuando sabemos más de tecnología. No dijo vamos a recibir más poder cuando nuestras convenciones se llenen. Él no dijo van a recibir poder cuando estábamos más guapos, más guapas, con vestidos elegantes, con vestidos que cuestan $2,000, $3,000. Él no dijo que vamos a recibir poder cuando tenemos el teléfono iPhone del moda. Él dijo recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. No sé si alguien aquí hoy tenga ese Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Los discípulos entendieron esto. Entendieron el poder que estaban saliendo de las palabras de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se reunieron. Por eso es la importancia de reunirse. Y miramos en el libro de Hechos capítulo 2 verso 38 que dice la palabra, el capítulo 2 verso 1: y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y eso trae a mi primer punto. Es que para recibir ese poder de la palabra de Dios necesitamos hacer una iglesia unida. Lo voy a decir una vez más. Para recibir el poder de su palabra necesitamos hacer una iglesia unida. Lo he dicho antes y lo voy a decir una vez más. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nunca yo he mirado un brujo peleándose con otro brujo. Nunca he mirado una bruja peleándose con otra bruja. Desde Génesis al Apocalipsis nunca he mirado un demonio peleándose contra otro demonio. Y no puedo creer que entre la iglesia no podemos estar unidos. No es que nos falte predicadores, no es que nos falte la música, tenemos todos los talentos del mundo, pero necesitamos estar unidos. Dije que necesitamos estar unidos. Eso no es de recibir el poder que tanto sabes, cuál universidad fuiste, qué grande es tu iglesia o qué pequeña es tu iglesia. No significa cuánto likes tienes en las redes sociales, no importa cuánta gente te sigue, no es nada de eso. No importa cuántas veces vas a predicar o vas a hacer esto o qué posición tú tienes en la iglesia. Mi pregunta es, ¿estamos unidos? Antes de que vino el Espíritu Santo, estaban unidos, unánimes, juntos, en un mismo sentir.
Yo le doy gracias a Dios que yo creo que hoy más que nunca los presidentes distritales estamos unidos. Yo le doy gracias a Dios más que nunca, ahora más que nunca, que todas las confederaciones estamos unidos. Yo le doy gracias a Dios ahora más que nunca que estamos y podemos sentir la unidad del cuerpo de Jesucristo. Oh hermano, porque cuando la iglesia está unida, pueden pasar cosas maravillosas. Alguien diga amén. Lo segundo punto que quiero hablar es que tenemos que tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos tener una iglesia llena del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que trae el avivamiento, el Espíritu Santo que renueva las fuerzas, el Espíritu Santo que nos guía, que nos guarda, que nos dice. Es el Espíritu hermano, tenemos que tener mucho cuidado de nuestros cultos, que no estén llenos del Espíritu Santo. Yo ahí en la iglesia local en Boyle Heights estoy seguro que tenemos el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. El Espíritu Santo hace las cosas que no podemos hacer nosotros. Y aquí están muchos visitantes de mi iglesia, miembros de mi iglesia, que hace un mes atrás se hicieron miembros de la iglesia. Y le dije qué estaba pasando en sus vecindarios. Pastor, no sé, pero lo primero que pude sentir cuando entré en la iglesia fue una unción especial. Oh, mi hija entra en la iglesia y comienza a temblar, hermano, porque hay cosas que tú y yo no podemos hacer, pero el Espíritu Santo, Él renueva, Él restaura, Él habla, y Él está aquí hoy, en esta mañana. Cuando el Espíritu Santo nos visita, no podemos ser igual. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, no tenían la debilidad que tenían antes en sus vidas. Después de recibir el Espíritu Santo, esa debilidad no estaba ahí con ellos. Pastor, demuéstramelo, ok. Nunca leemos en la Biblia que Tomás dudó después del día de Pentecostés. No más. Básicamente, Tomás murió predicando el Evangelio. Nunca leemos que Pablo se caía del caballo otra y otra vez. No, leemos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó el primer sermón de la asamblea apostólica, se puede decir. Nunca leemos que el gallo tuvo que cantar otra vez para recordarle a Pedro que había hecho algo incorrecto. Nunca miramos que Juan se enojó porque Pedro tenía un pasado. No, hermanos, nunca vemos el evangelista Felipe tener un problema de adulterio y de fornicación. Nunca se miró eso otra vez. Después del día de Pentecostés no miramos a María Magdalena regresar al mundo a dormir con hombres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entró. Nunca miramos los discípulos decir quién es el mayor. Cuando estaba Jesús, ellos decían, a ver quién es el mayor. Pero cuando el Espíritu Santo cayó, ya lo estaban peleando, a ver quién eres el mayor. Yo soy el apóstol. No. Se unieron porque sabían que necesitaban el Espíritu Santo. Eso pasa cuando el Espíritu Santo baja, nos transforma. Alguien alabe al Señor. Hermano, necesitamos hacer una iglesia llena del Espíritu Santo. En nuestras predicaciones llena del Espíritu Santo. En nuestra alabanza llena con el Espíritu Santo. En nuestra adoración llena del Espíritu Santo. Cuando vamos a la escuela llena del Espíritu Santo. Cuando vamos al trabajo llena del Espíritu Santo. Por eso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Oh hermano, necesitamos mirar eso otra vez. No sé cuántos de ustedes, pero yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. We need the Holy Ghost. We need it in our churches, in our schools, in the hospital.
I said, we need the Holy Ghost. Pastor Jacob, I'm praying to God for him to use you like never before this evening, because we need the Holy Ghost like never before. Necesitamos el Espíritu Santo como nunca antes más. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras iglesias. Alabado sea su nombre. Mi tercer punto y termino: una iglesia que hable, alguien diga hable, la palabra. Necesitamos una iglesia que no tenga miedo de hablar la palabra de Dios. Yo entiendo que hay muchos libros por ahí muy interesantes, y no estoy diciendo que no lean los libros. Yo sé que hay muchas cosas en las redes sociales muy interesantes, y algunas veces te toca y llora, pero no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia que no tenga miedo de decir que solo hay un Dios, una fe y un bautismo. Necesitamos una iglesia que no tenga miedo de decir que solo hay un hombre dado a los hombres en que podemos hacer salvo. Necesitamos una iglesia que no tenga miedo de decir sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos una iglesia que no tenga miedo de decir que todavía creemos en sanidad divina. Necesitamos unos hombres que no tengan miedo de decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Necesitamos jóvenes que no tengan miedo de ir a las universidades y decir: yo puedo porque Él me sostiene. Aleluya. Necesitamos una iglesia que ya no tenga miedo de imponer manos sobre el cáncer para que el cáncer se vaya. Necesitamos una iglesia que no tenga miedo de decir: oh, Él puede sanarlo hoy, Él puede recibir la sanidad hoy, yo puedo abrir la puerta hoy. Aleluya. Nos hemos convertido una iglesia de eco y no de voz. We have become a church of an echo and not a voice. Let me explain that a little bit. Un eco es algo que escuchas, que alguien ya dijo o que alguien ya hizo. Y estoy cansado de escuchar que los tiempos de antes, en nuestras convenciones, los cánceres eran desaparecidos. Que los paralíticos en las convenciones de antes se levantaban. Y estamos como una iglesia de eco. Escuchamos, hello, antes. Después. No, iglesia, Dios nos ha dejado una voz. Yo no quiero que esta generación pase sin hacer una generación de voz, una generación que diga: yo fui a la universidad y alguien fue tocado, alguien fue sanado. Por eso Hebreo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres y a los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermano, aquí están los pastores de ahora, aquí están los ministros de ahora. No es el día de mañana, no es en 5 años. Young people, hear me, escúcheme, jóvenes, es el tiempo de ahora. Pero la única manera que vamos a descender eso, la única manera de hacer eso es usar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es que limpia más profundo y más blanco que la nieve. Es la palabra de Dios que tiene la autoridad. I encourage you, young people,
Put your books away a little bit and open the Bible. Oh, cierra los libros y abre la palabra de Dios. Cierra las redes sociales y abre la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo, todos lo saben, que hay gente que no saben qué sexo es. Estamos viviendo un tiempo donde en nuestras escuelas le están diciendo a las maestras que tienen que no faltarle el respeto si alguien se cree hombre o mujer. Estamos viviendo un tiempo que de repente la iglesia se ha convertido en un eco, pero necesitamos hacer una iglesia que contraataque el diablo y todos sus demonios. Necesitamos hacer una iglesia unida, una iglesia llena del Espíritu Santo y una iglesia que comience a usar la palabra de Dios. No tengan miedo de pasar y decir la palabra de Dios. Oh, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra, su palabra es que te restaura, tu palabra es que te da de nuevo, tu palabra es que te da la fuerza, tu palabra, la palabra de Dios. Oh, yo siento que el Espíritu Santo está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, porque no es de ti, no soy de yo, no es el que está cantando, no es el que está predicando, es cuando la palabra de Dios fluye, fluye, fluye. El diablo no le importa que tanto cantamos, le importa que tanta palabra usamos, le importa que tanta palabra reconocemos, porque en el principio Él fue la palabra y la palabra era con Dios y esta palabra es Dios. Hermano, esta palabra ahora está entre nosotros. Siento el poder del Espíritu Santo. Siento el poder del Espíritu Santo. Siento el poder que se está moviendo. Siento el poder que se está transformando. Está entrando en las hileras. Está entrando. Alguien va a ser sanado. Alguien va a ser restaurado. Alguien va a ser tocado. Alguien va a levantar las manos. Oh, porque es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. El poder de la palabra le dijo a Lázaro: sal fuera. El poder de la palabra dijo a la mujer del flujo de sangre: levántate. El poder de la palabra. Y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre. ¿Cuál es el nombre? Es el nombre que sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre de toda rodilla. No sé si sabes cuál nombre estoy hablando hoy. Es el nombre. Es el nombre. Los demonios tiemblan. Ya voy a terminar. I'm about to finish. Pero el viernes pasado estuve predicando en una actividad no muy conocida, si se pueden poner de pie. Estaba predicando con la comunidad de ASL y me mencionó algo, que aunque ellos no puedan escuchar lo que están saliendo de la palabra de la boca mía, algo pasa cuando yo decía el nombre de Jesús en el altar. Ellos miraban cada vez que yo le decía el nombre de Jesús y la persona le estaba comunicando el nombre de Jesús. Significa, hermano, que este poder no es solamente cuando lo decimos. Este poder es cuando lo movemos, cuando levantamos nuestras manos, cuando movemos nuestros pies. No sé si saben lo que estoy hablando. Por eso ellos también pueden hablar en nuevas lenguas. Por eso ellos también pueden sentir el poder de Dios. Cuando el poder de Dios y cuando el nombre del Señor es mencionado. Y por unos 2 minutos podemos llenar esta casa de alabanza. Por unos 2 minutos podemos proclamar ese nombre y el poder de su nombre. 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 Come on, church, you can do better than that. Yo
sé qué pueden hacer mejor que eso. Alguien puede mencionar el nombre. Por eso cuando estaba enfermo mencioné su nombre. Cuando nadie me quería, mencioné su nombre. Cuando nadie me entendía, mencioné su nombre. Cuando me dieron la espalda, mencioné su nombre. Cuando no tenía fuerzas, mencioné su nombre. Cuando nadie me entendía, mencioné su nombre. Cuando nadie me comprendía, mencioné su nombre. Cuando mi padre no estuvo ahí, mencioné su nombre. Cuando mi madre no estuvo ahí, mencioné su nombre. Por eso, mensajero de paz, we can go because we have the name of Jesus. The year 2020 is going to be filled with the power of the Holy Ghost in our NYAs. We barely started, Pastor Jacob, last year. Apenas comenzamos el año pasado, donde Dios sacó tumores, where God took out tumors. Remember that, Pastor? Donde Dios resucitó muertos. Y yo orando le diré al Señor, podemos esperar más. Y me llevó al libro de Hebreos. Alex me dijo, yo le hablé a los profetas antes, pero yo voy a hablarle a los hijos redimidos en este tiempo. Yo quiero estar preparado para escuchar la voz de Dios.